Hola, hola. Dios les bendiga y les asista con su Santo Espíritu. Para mí es un honor de verdad estar aquí delante de vuestras pantallas, deseándoles la bendición del cielo y a través de este programa de dosis de conocimiento poder compartir el manjar espiritual, la palabra de Dios, la palabra que nos fortalece, que nos enriquece. Sí, señores. Bueno, estoy muy contento porque el Señor escucha nuestras oraciones de acuerdo a su misericordia y nos responde de acuerdo a su voluntad, sí o no. Y estamos satisfechos con su respuesta. Recuerden que estamos orando por las familias, por nuestros hermanos, nuestras hermanas en la iglesia, nuestra familia, por consanguinidad. Estamos orando por ellos. Así que bueno, debemos con la ayuda de Dios seguir, continuar orando por nuestros familiares para que Dios les acompañe. Hay unos niños que están muy enfermos por allí. Estamos orando por ellos. Otro hermano que solicitaron oración por la conversión de las almas de los muchachos, también estamos clamando al Señor por ellos. Cuando uno clama a Dios, déjeme decirle que no clama en vano. No, Señor. Dios está allí, mire, atento a nuestras plegarias, a nuestras súplicas, y el Señor de manera pronta responde, ¿ve? Cuando es necesario, así de manera pronta el Señor responde. Gracias porque ustedes comparten en Facebook, ¿verdad? Otros mandan el link por otros por WhatsApp, y bueno, ustedes pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? A través de las redes sociales, es decir, Facebook, y también por el 412-084-8920. También puede escribirnos por WhatsApp, número 412-084-8920. Allí usted puede interactuar con nosotros también. Y recuerde enviar el link a sus compañeros, a sus compañeras. Así es. Bueno, gracias al Señor, pues nos da la oportunidad de estar en el tercer día en dosis de conocimiento con el fin de presentar el tema sobre la predestinación. Es una cosa, es un punto álgido, déjeme decirles, muy álgido, pero gracias a Dios hemos hecho un glosario, hemos realizado un glosario donde usted ha entendido, hemos comprendido, hemos compartido las palabras, ¿no?, que encierran el vocabulario de la predestinación. El martes estuvimos conversando sobre el texto. Son 6 pasajes bíblicos que usan los calvinistas, ¿no?, para referirse a la predestinación. El martes estuvimos dialogando, platicando sobre Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, y sobre Romanos capítulo 9, versículos 2 y 13. Miércoles, 1 Corintios 2, 7, vamos a tratar este pasaje bíblico que trata sobre la predestinación. Quiero saludar encarecidamente a mi hermana Elda Gómez desde Cuba, hermana que siempre nos ve allá desde Cuba. Dios les bendiga, les fortalezca. Hay muchos hermanos en Cuba que están allí activos y proactivos. Nos saluda aquí nuestra hermana Liz Cueva de Colombia, nuestra hermana que es de Huigüe, Venezuela. Saludo, hermana, para ti, mi hermana Liz, y bueno, y a todos los hermanos que se van conectando poco a poco. Hay unos que dicen que nos ven en tiempo real, otros en tiempo diferido. Lo importante es vernos. Saludamos a la gente de Valera, Trujillo. ¿Cómo están los valeranos? Los trujillanos, muchas bendiciones para la familia Hernández Moreno, nuestra matriarca María Juana Hernández, viuda de Hernández. Señor, fortalezca a mis hermanos allá, a los hermanos en la fe, a la iglesia. El Señor bendiga a los ancianos de la iglesia, los sexagenarios, octogenarios. Bueno, toda esta gente de los 60 para allá, que ya la fuerza de uno cuando va avanzando en edad van bajando, ¿no? Van bajando. El Señor bendiga a todos los hermanos de Acarigua. Qué bueno, Acarigua, nuestra hermana Elsa, María Galinde, los hermanos de Barinas, de San Cristóbal, que nos ven en tiempo diferido también, porque por el horario ellos están con sus muchachos en el liceo, el otro en la universidad, el otro el trabajo, y bueno, el horario nuestro a las 8 de la mañana
Es mucha gente trabajando, mucha gente trabajando. Así es, mucha gente trabajando. Saludamos a todos los hermanos de habla hispana, los hermanos de Guyana Francesa, los hermanitos de Perú, de México, de todo Centroamérica, Suramérica. Saludos para todos, muchas bendiciones para usted y para su componente familiar. Así que bueno, vamos a estar analizando con la ayuda de Dios 1 de Corintios capítulo 2 versículo 7. Claro está, el apóstol Pablo hizo una experiencia maravillosa allí en Corintios, realizó una predicación extraordinaria, pero el apóstol Pablo les habló a nuestros queridos hermanos de Corintio para su época sobre la verdad de Dios, la verdad de Dios. Y para mí este capítulo está dividido en dos partes, ¿sí? Dos secciones. La primera sección es del versículo 1 hasta el 5 y la segunda sección es del capítulo 6 en adelante. 6 en adelante. Así es. Así que la sabiduría del Señor, dice el versículo, vamos a leer el versículo 4. Y mi palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto y se le escribe a los hermanos de Corintios. Recuerde que Pablo fue el fundador de todas estas iglesias. Claro está, tenía un equipo que le acompañaba en la mayoría de los casos. Ahora Pablo dice, yo le prediqué a ustedes no con sabiduría humana, sino con sabiduría como divina. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo al fundar las iglesias. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes del siglo que perecen. Porque en la tierra hay muchos sabios a través de este ciclo histórico. Nosotros hemos conocido diversos sabios. Por ejemplo, para nuestros tiempos hay una serie de personas sabias que hubo. Y estas personas sabias que se encargan de estudiar ciencia humana, hablando humana, hacen referencia a los filósofos, por ejemplo, ¿verdad? Del segundo, tercer siglo. Y hablan de esos filósofos que dicen esto, que dijeron esto, que no sé qué cosa. Y bueno, pero es sabiduría humana. Sabiduría humana. En los tiempos del rey Salomón, llegó a ser el rey más sabio. Pero en la Biblia registra el nombre de unos árabes que eran súper sabios, pero no tan sabios como quién, como Salomón. Pero estos sabios tenían sabiduría humana. Salomón tenía sabiduría divina, de origen divino. Y sabiduría en griego es Sofía, es conocimiento, conocimiento. Entonces el apóstol Pablo dice, para poder llegar al número 7, ¿no? Interpretar el número 7, estamos hablando un poquito del trasfondo histórico. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más bien, hablamos sabiduría de Dios en misterio, de la sabiduría oculta. Escuche bien, sabiduría como oculta, la cual Dios predestinó. Este es un pasaje bíblico que toman los hermanos de la predestinación, hiperpredestinación, hipercalvinismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer referencia a que sí Dios predestinó a cierto grupo de personas para que alcanzasen el reino de los cielos, la salvación, independientemente de lo que haya hecho. Y claro está, la hiperpredestinación incluye a los que Dios predestinó para ser perdidos. Es una cosa loca, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y si existe algún tipo de predestinación en el orden bíblico, es la predestinación para la salvación. Porque cuando Cristo murió, murió por quienes, por todos, por todos. Ahora, cada quien debe llegar a un momento en su vida de tener un encuentro con un evangelista,
un encuentro con un predicador, un encuentro con algún pasaje bíblico que le llame a la reflexión y lo ponga a decidir, lo llame a reflexionar, a meditar. Y bueno, y allí el Señor le está hablando y puede decidir, porque la salvación, hermanos queridos, ese misterio oculto, sí, desde la antigüedad, la cual Dios predestinó, es decir, preparó de antemano, prorizo, de antes manos, Dios lo había preparado. Ese misterio es revelado a los seres humanos, pero los seres humanos deben ellos decidir si aceptan este misterio que estaba como oculto desde los fines, desde los mismos principios de la eternidad. Los ángeles no sabían, hermano. Y déjenme decirles que este misterio oculto, ¿verdad? De los hombres y de los santos ángeles y de los mundos que no cayeron, es el misterio del plan de redención. Ese era el misterio, hermano. Ese es el misterio que habla el apóstol Pablo a los Corintios. Sí, señores, el misterio es nada más y nada menos que el plan de redención, oculto desde el mismo principio, porque Dios prevé todo, Dios tiene provisiones para todos, Dios no puede errar, Dios no se equivoca. Recordemos que ayer dijimos que Dios tiene el control de la humanidad. Dios tiene conocimiento del cosmos, de sus criaturas. Él sabe cuántas estrellas hay en el cielo. Y la Biblia, Dios le dijo a Abraham que no se pueden contar. No, la gente trata de contabilizar las estrellas en esos campos, en esos lugares. Cuando pueden ver el cielo tachonado de estrellas, quieren contarlas. Son incontables las estrellas. Y a cada una Dios la llama por su nombre. Entonces los ángeles, los seres creados de otro mundo, no conocían que existía un plan de acción. Que iba a ser doloroso para la eternidad, para el Padre, para la deidad, sí, porque incluía la entrega de la vida del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo. Entonces ese es el plan que Dios, la sabiduría oculta, la cual predestinó, es decir, preparó de antemano, sí, preparó de antemano, antes de los siglos para nuestra gloria. Y es una gloria, hermano, es una bendición poder tener al Redentor del mundo. Mira, hubo un viejito que hizo una decisión, que tomó una decisión. Este anciano se llamó Simeón. ¿Y sabe qué dijo Simeón? Ahora sí, Dios mío, puede despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la gloria, la salvación de Israel, la salvación del mundo. ¿Quién era ese anciano? Simeón. Él vio la gloria, él entendió el plan que Dios había predestinado, es decir, que había creado de antemano y lo dio a conocer en el tiempo de ¿quiénes? De estos siervos del Señor. Así es. Y el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de la sabiduría de Dios, de la sofía de Dios, es decir, del conocimiento de Dios. Y recuerden que Jesucristo es el Padre eterno, es el consejero, el Señor Jesucristo. Y Él es así. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Es la gloria, dice, vimos la gloria como gloria de ¿quién? Del unigénito. Entonces, repito, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, es decir, preparó de antemano esta sabiduría. ¿De qué está hablando Dios aquí? Del plan de redención, exclusivamente. Así es, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8 está hablando nada más y nada menos que del plan de salvación que estuvo determinado de antemano para que todo ser humano lo conozca. ¿Lo conoce usted? Me imagino que sí. Porque si usted me está escuchando y ha aceptado a Cristo como Salvador personal, usted conoce entonces este maravilloso plan de salvación que estuvo determinado de antemano. Y Cristo lo dice, hermano, y nos los refleja a nosotros a través de su palabra. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Se dan cuenta?
que te conozcan, ¿vio? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese plan que Dios predestinó, esa sabiduría que Dios predestinó, es la sabiduría, es el conocimiento del plan de redención. Y Dios se plació en revelarlo a los hombres. Y es necesario, dice Cristo mismo, que te conozcan, o sea, que conozcamos, que nos familiaricemos con el plan de redención, el cual Dios predestinó o preparó de antemano para nuestro bienestar. A través de este plan, Dios, hermanos queridos, tenía un fin, restaurar la imagen de Dios ¿en quién? En el hombre, restaurar la imagen de Dios en el hombre, sí señor, salvar al cosmos, al universo, reivindicar el carácter de Dios a través de este plan, porque ¿qué había hecho el demonio? Que es el enemigo de Dios, había distorsionado el carácter de Dios en la sociedad, en el universo, y había dicho una cantidad de mentiras al universo, y el universo quedó tambaleándose, tanto así que en el cielo no se pudo soportar esa rebelión diabólica y arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Sabía Dios que la tercera parte de los ángeles se le iban a revelar? Obviamente que sí, porque Dios conoce el fin desde el principio. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Indagar, conocer ¿a quién? Al Padre y al Hijo, por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué os parece? Entonces, lo dice Juan y lo enfatiza, y esta es la vida eterna, lo que dijo Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Uno llega a conocer a Cristo, llega a conocer a la deidad por inspiración del Espíritu Santo. Así que bueno, saludamos a nuestra hermana Magalis de Cuba, siempre está compartiendo la hermana Magalis, estaba allí pendiente, nuestra hermana Magalis compartiendo, distribuyendo el link, avanzando, nuestra hermana Magalis desde Cuba. Tiene usted, tengo yo, es decir, todos tenemos la gran responsabilidad de conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién nos inspira para conocer a la deidad? El Espíritu Santo. Sí, señores, es el Espíritu Santo. Y escuchen bien, hermanos, predestinó, preparó de antemano. La naturaleza, y repito aquí, la naturaleza de la predestinación bíblica está presentada claramente en Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Recordemos que estos textos son el corazón de la Biblia. Y si creemos en un tipo de predestinación, creemos no en la hiperpredestinación, sino en la predestinación para salvación. Para salvación. Donde se afirma en Juan 3:16 lo que dice Pablo sobre la sabiduría del misterio oculto, ¿sí? Oculto desde el mismo principio, es decir, predestinado, preparado de antemano, ¿sí? Donde se afirma que Dios amó al mundo y dio a su Hijo como nuestro Salvador. Ese es el misterio oculto desde las generaciones. Sí, señores, y los profetas escribieron, pero no escribieron para ellos, porque ellos trataron de indagar hacia qué época, qué tiempo, pero ellos escribían, eran para quienes, dice el apóstol Pedro, para nosotros. Y Pedro vivió y pudo palpar, observar, escuchar, gustar el plan de redención en plena ejecución, pues estaba con el Redentor del mundo. Y Pablo era uno de los 3 discípulos más allegados de quien. Pablo no, Pedro, Cefas, uno de los 3 discípulos más allegados del Señor. Y él palpó, hermano. Sí. Bien, ahora la naturaleza de la predestinación bíblica presentada en Juan 3:16, donde se afirma que Dios nos amó, que dio a Jesucristo como su Salvador personal, no que amó a ciertas personas y aborreció a otras. No, señor. Dice que Dios envió a Jesucristo al mundo. ¿Viste? El mundo, nuestra tierra, nuestra casa.
¿sí? Nuestro lugar de habitación, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si existe una predestinación, es la predestinación para la salvación. Y cada persona debe de manera consciente decidir si acepta o no acepta la propuesta que Dios tiene para él. De acuerdo con el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, el factor decisivo en cada caso individual es la disposición. Sí, ese es el factor importante, la disposición de aceptar al único Hijo de Dios como su Salvador personal y creer en él. Entonces, esto es de manera como personal, individual. Cada persona, ¿sí?, debe tener la disposición o debería tener la disposición de aceptar a Jesucristo como Salvador personal. En su libre escogencia, en el tiempo que él tiene, que usa libre albedrío, lo puede seleccionar. Porque Cristo dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en la historia bíblica, porque existe un paralelismo entre el pueblo de Dios en todas las épocas y aún con nosotros, iban por el desierto, murmuraron de Dios y les mordió una serpiente, ¿se acuerdan? Serpientes ardientes, y la mirada se tornaba vidriosa y la gente caía con esos dolores enormes que producían. Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y colócala sobre un asta. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la colocó sobre un póster allí. Y toda persona que decidiera mirar iba a vivir. Y muchas personas bajo su propio albedrío, su libre albedrío, ¿qué hizo? No. Usaron su libre albedrío para no ver. ¿Quiénes sufren? Ellos. A Dios le da tristeza, obviamente, porque Dios envió a su Hijo a morir por ellos. Pero no quisieron. Dios no puede doblegar las conciencias. No, Señor. No. Y recordemos que Dios no rehúsa el beneficio de la salvación a ninguno que sinceramente escoge el camino de la vida. Y Él está dispuesto a cumplir los requisitos que la hacen posible. Entonces, esto es una bendición, porque tenemos una serie de acompañamientos, elementos que acompañan al hermano que busca la salvación, que encuentra la salvación, que permanece en la salvación. Y el Señor está comprometido para ayudar. Entonces, el factor determinante es la respuesta individual a la luz, es decir, recibir a Cristo como Salvador. Entonces, el factor determinante dentro del plan de salvación en el hombre es la respuesta individual. ¿Acepto o no acepto? Eso es así, hermano. Eso es así. Solo los que deliberadamente rechazan la verdad claramente presentada ante ellos no tienen excusa por su pecado. Se eligen el camino de la perdición. ¿Tiene algo que ver Dios allí? ¿Los predestinó para la muerte? No. Si hay una predestinación que está basada en San Juan, es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dice Tito también y Timoteo. Ellos lo dicen claramente. ¿Qué es lo que vale aquí entonces? Es la respuesta individual, ¿se acepta o no acepta? Hubo un hombre que Pablo le predicó, hablando de este siervo del Señor, y le predicó a unos reyes cuando estaba preso. Duró más de 2 años privado de libertad física, porque la libertad espiritual siempre la mantuvo, esa conexión con Dios. Su espíritu podía volar, recibir visiones, revelaciones, inspirarse, escribir, pero estaba privado de libertad, la libertad física, que es tan bonita, ¿no? Y el hombre estuvo allí y le predicó a varios, a Agripa, Félix, a tantos, hasta el mismo emperador. Y dice la inspiración divina en el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, el que escribió la sierva del Señor, dice que cuando dijo, por poco me persuades a ser cristiano, que cuando se le dio la vuelta, ya se le cerró la gracia. El hombre determinó por voluntad propia no aceptar. Lo mismo pasó con el joven rico. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús les colocó los requisitos punto por punto y le mencionó los mandamientos.
El hombre se fue triste porque era súper millonario, súper rico. Decidió continuar en su riqueza. ¿Le quitó la vida a Dios? No, lo dejó. ¿Aceptó al Salvador? Decidió que no, que él prefería la riqueza. Tengamos mucho cuidado, hermano, nosotros. Mucho cuidado, nosotros debemos entonces determinar con ayuda de Dios, aceptar a Cristo y mantenernos allí. Así es. Bien, el apóstol Pablo en el versículo 6 que estamos analizando, el capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Hay que, ¿cómo se llama eso? Primera de Corintios 2, estamos analizando Primera de Corintios 2, ¿verdad? Pero como la computadora se queda arriba, el estudio, vamos al 6. Sin embargo, hablamos de sabiduría, dice él, de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo. Hermano, nosotros solamente podemos entender el plan de redención sin mezclarlo, sin torcerlo, es por la inspiración divina. Solamente. Si una persona se entrega a la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a presentar la verdad. Le va a hacer comprender la verdad. Así es. Así es. Los que han alcanzado madurez. Hay una palabra griega para madurez o perfección. Teleios. ¿Sí? Teleios es la palabra que usa el griego para significar perfecto o bien maduro, cabal, completo. Entonces, el plan de redención lo pueden comprender las personas que han alcanzado madurez. Es importante, hermano, que nosotros seamos cristianos maduros. Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como maduro, es decir, teleios, perfecto. Teleios, perfecto. Un varón como perfecto. A la medida de la estatura de Cristo Jesús, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y la gente, no, que ahora yo soy calvinista, que yo soy de Yeshua, que yo hago esto. Entonces se dejan desviar, ¿sí?, de la verdad, apostatan de la fe. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Debemos alcanzar la madurez, teleios, ¿sí?, la madurez, la perfección en Cristo Jesús, y ya no ser como niños que es llevado por cualquier viento de doctrina. No, señor, no. Hay que crecer en el conocimiento, hermano. Hay que alcanzar la madurez, Hay que consumir alimento sólido. El Hijo de Dios debe consumir alimento sólido, hermanos queridos. No puede ser posible que estemos con los rudimentos de la fe. La base siempre, la lechita para nosotros. No, hermano, no. Dice Pablo a los hermanos hebreos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿para quién es el alimento sólido? Es que usted tenga un bebé en la casa. ¿Qué le da la madre al niño? Leche de pecho. Eso es. Ahí están los nutrientes. Pero esa criatura, mientras va creciendo, va necesitando otro tipo de alimento que vaya acorde a su edad. ¿Acorde a qué? A su edad. Sí, señores. Claro que sí. Entonces, hay personas que tienen 5, 10, 20 años y está pegado de una teta, de un pecho, ahí tomando lechita. Hermanos, debemos madurar con la ayuda de ¿quién? De Dios. Eso lo dice Pablo y también lo enfatiza. Hemos hablado del versículo 14, pero usted lee el 12 y el 13. Dice, porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay un problema, hermano. A mí me fascina leer la Biblia, ¿verdad? Pero es una lucha que tengo, déjeme decirle. Me gusta leer el Antiguo Testamento, subrayar, hacer notas, márgenes, resaltar, ¿sí?, lo que uno lee. Y eso.
Y me fascina el Nuevo Testamento, qué bendición el Nuevo Testamento, es una maravilla esto. Y aquí está, uno hace notas marginales y todo eso, y subraya, es bonito, pero quedarse con esa forma de estudio no funciona, hermano, no funciona. Porque entonces yo voy a leer solamente los milagros de Jesús, voy a leer esto y lo otro, ajá, y lo que debemos profundizar. Porque de cualquier texto se construye cualquier castillo doctrinal. Y uno está así. Entonces uno debe cavar profundo, hermanos queridos, dejar la lechita, ¿no? La lechita esa suave. Ahí sí, no hay madurez. Porque cuando, a medida que transcurre el tiempo en un cristiano que aceptó la salvación, que aceptó la sabiduría, el misterio, la sabiduría predestinada, es decir, preparada de antemano, que lo acepta, debe ir creciendo, hermano. No podemos ser enanos espirituales. ¿Hasta cuándo? No, dice Pablo. Y esa carta para los hermanos hebreos se aplica para nosotros también. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar los principios de fe otra vez. Hermano, no puede ser, hay que crecer. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en palabra de justicia porque es niño. La Unión Venezolana, las divisiones, la Asociación General dicta simposios, seminarios, talleres, pero no todo el tiempo es lo mismo de siempre. No, hay cosas nuevas, hay profundidades, hay nuevas revelaciones, conceptos. Y es importante, hermano. Uno no va a un simposio, a un taller. Nosotros durante estos 30 años de ministerio hemos ido a diferentes talleres y seminarios. Y eran cosas diferentes. Y se aprendían, se adquirían madurez. Es necesario, hermano, que usted participe de ello. Adquiera madurez. Juan 16, 12. Escuche bien. Y esto se aplica para tu vida, para mi vida. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis sobrellevar. Entonces hay cosas obviamente que no se le puede decir a una persona que está recién llegada a la iglesia, porque se va a atragantar, no puede masticar, ¿sí? No puede ingerir, se ahoga, es un peligro. Entonces la presentación de la doctrina debería adaptarse también a las diversas etapas del crecimiento. Pero Pablo dice, hermanos queridos, que una persona que tenga ya tiempo en la iglesia debe ser una persona madura. Ya debe estar comiendo como sólido. Ya debe ser un maestro. Un maestro debería ser. Y Cristo lo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis sobrellevar ahora. Y para muestra un botón, ¿comprendieron los discípulos la resurrección de Cristo? ¿El sacrificio? No, nada. Estaba como vedado, no entendían. ¿Cuándo entendieron ellos todos? Después que Cristo resucitó y pasó 40 días. Escuche bien, el Señor Jesucristo tomó 40 días para estar con los discípulos. Afinó los detalles y ahora comprendieron. Cuando Jesucristo resucitó, iban dos muchachos o dos discípulos para Emaús. Uno de ellos registró Lucas el nombre. Está en Lucas 23, Lucas 24. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y se le acercó un transeúnte, un forastero a ellos, y se unió a la conversación. Y le dijo, ¿eres tú el único que no está enterado de lo que ha pasado aquí? Y él dice, ¿pero qué ha pasado? Jesucristo, un varón de milagro, de prodigio, esto y lo otro. El forastero le dice, insensatos y tardos de corazón para entender. En las escrituras estaba predicho esto, o predestinado, o reflejado de antemano, esto y esto. Y dice que después que Cristo, que llegaron allá, no sabía que era Cristo, obviamente. Dice que le invitaron a quedarse a la casa. Entra, se hace tarde. Y el hombre accedió a quedarse y estaba la cena lista. Y bueno, vamos a cenar. Bendice usted, porque era el forastero, era el invitado a la casa. Cuando él ora, dice que los ojos se le abrieron. Y era el Salvador del mundo, hermano. Y decían ellos ahí a la mesa, cuando Cristo se desaparece, pues, decían, no ardían nuestros corazones. Comprendieron después que Cristo resucitó las verdades.
Y así pasa en la vida. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis sobrellevar. Necesitamos madurar. Necesitamos madurar nosotros. Teelios. ¿Sí? Necesitamos que madurar. En griego es teleios. Teleios. Madurar. Alcanzar plenitud. Madurez cabal. Cabal. Bien, el espíritu de profecía dice al respecto. Recuerda que estamos hablando de 1 de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Y el centro del estudio es el 7. La sabiduría que Dios predestinó. Ya hemos hablado desde el lunes el glosario sobre lo que significa predestinación y la preparación de antemano. Ahora estamos hablando del crecimiento, que toda persona debe adquirir esta sabiduría, conocer este misterio que es el plan de redención de antemano. Y dice así: los que han tenido el privilegio de oír la verdad y han sido conmovidos por el Espíritu Santo para recibir las santas escrituras como la voz de Dios, no tienen excusa, escuche bien, para convertirse en enanos en la vida religiosa. Hay personas que son de pequeños tamaños. Una vez estaba yo en Caracas, hace años, en el centro comercial Uslar. Hay un centro comercial aquí en Venezuela que se llama Centro Comercial Uslar. Había un supermercado que se llamaba, todavía existe, él está allí, es una cadena de supermercado casi que a nivel nacional, Unicasa. Y llegó un señor, hermano, así, pequeñito estamos haciendo la fila para pagar en la caja. Bueno, habían varias cajas, estaba una sola fila para todos, hermano, y estoy allí. Oye, cuando yo lo vi, hermano, mira, esto es un hombrón, ¿vale? Me sentí alto yo. Muchacho, y cuando miré hacia atrás, porque está el hotel. Hay un hotel allí porque está cerca, el Instituto Nacional del Deporte, está cerca allí en la avenida, bueno, una de esas avenidas cerca ahí de Montalbán. Y ahí se hospedan, en ese centro comercial Uslar, está ese hotel, ahí se hospedan esos gigantones que juegan básquet, esos muchachos. Cuando yo volteé, hermano, hacia atrás, muchacho, ese tipo era una matecoco, yo. Alto el hombre. Y yo dije, madre mía, soy enano ahora yo. Porque yo tenía un enanito a mi lado, no una persona de baja estatura. Me quedé sorprendido. Entonces, hermano, Dios no quiere que usted puede ser una persona chaparra, como yo, o puede ser una persona alta, pero puede haber un estado de ¿qué? De inactividad espiritual. Puede haber no un avance, sino una detención o un conformismo. Y llegamos a ser enanos espirituales. Dice la sierva del Señor, no tienen excusa para convertirse en enanos en la vida religiosa. No, Señor. Mediante el ejercicio de las facultades que Dios les ha concedido, han de aprender diariamente, cada día, han de recibir el fervor y el poder espiritual que les ha sido provisto a todo verdadero creyente. Eso lo dice la matutina en Lugares Celestiales 25 de noviembre. ¿Hay excusa para quedarnos enanos espirituales? No, Señor. Y escucha lo que dice esta joya de los testimonios, tomo 1, página 242. Y está también en el libro Maranata, el Señor viene, el capítulo Gigantes o Enanos Espirituales. Me llamó la atención cuando estaba estudiando. La mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen ambiciosos, celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas. La ambición, hermano. No, uno a veces estigmatiza la ambición como algo malo, no. Es como si tengo un cuchillo. ¿Para qué es el cuchillo? Para algo más, es un instrumento, depende para que usted lo use. La ambición, hermanos queridos, el celo. Y el celo debería usarse, ¿para qué? Para crecer, para alcanzar conocimientos en las cosas divinas, como lo son también la ambición y el celo para obtener las miserables y perecederas cosas de la vida. ¿Qué tal? Ay, que yo necesito esto, que necesito esto, y uno se esfuerza. A veces uno perfecciona la cárcel de uno, hermano. Usted no se da cuenta que su casa es una cárcel y uno trata de acomodarla. Entonces uno viene y la pinta, la arregla, le pone rejas, protectores, ventanas, porque es necesario. Si no tiene platabanda, hay unos que le mandan a colocar un emparrillado y luego viene y busca un aire, ya sea un esplijo de ventana. Uno se afana por todo eso y no está mal, porque uno debe tener un poquito de comodidad.
un poquito de comodidad, pero la gente se esfuerza, ambiciona por alcanzar las cosas miserables, dice Elena White, y preceder a esta vida. Las masas que profesan ser cristianas se satisfacen con su condición de enanos espirituales. No están dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De aquí que la piedad sea para ellos un misterio oculto e incomprensible. No conocen a Cristo por experiencia, dice la sierva del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos crecer en conocimiento, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero no lo voy a conocer si no tomamos que la Biblia. Dice la sierva del Señor, tomé la Biblia y la rodeé de ¿qué? De los testimonios. ¿Viste? Usted debe leer la Biblia acompañada con el Espíritu de Profecía. Y claro está, hay escritores, hermanos queridos, que son una maravilla, que tienen una mente florida, que están enmarcados dentro de la verdad bíblica. Y usted puede echar mano de esos escritos también. Claro que sí. Entonces usted ahora va a crecer espiritualmente, va a comprender el plan de redención, el plan de salvación que Dios había predestinado, ¿sí? El misterio que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, el plan de redención. Proverbios 4:18, ¿qué dice? ¿Usted se acuerda? Sí, señor, sí se acuerda. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. El sol no nace la aurora, ese sol suavecito que va surgiendo y se queda allí estático, no, señor, hasta que llega donde al clímax, mediodía para nosotros, sol radiante. Usted debe crecer en conocimiento bíblico también. O sea, usted debe dominar y entender los conceptos de la verdad bíblica, ¿sí? De la verdad como bíblica. Debe entender lo que es la predestinación. Debe entender la naturaleza de ¿quién? De Cristo. No podemos estar esperando que venga el pastor o el misionero o el anciano de iglesia o cualquier líder a que nos explique los rudimentos de la palabra de Dios, los primeros rudimentos, los primeros principios. No, hay que crecer. Usted no puede estar tomando leche y leche y leche para no atragantarse. Hagamos el esfuerzo con la ayuda de ¿quién? De Dios, con la ayuda de Dios. Bien, recordemos la escala de Cefa, ¿se acuerdan? Está en Facebook. En Facebook está la escala de Cefa. Pedro nos incentiva, nos motiva a subir escalón por escalón, peldaño por peldaño. Y una de las características de Pedro dice, añadir a la fe, a la virtud, conocimiento. Es importante conocer, ¿sí? Conocer. Hermano, no la sabiduría de este siglo, no, señor, no. Eso no sirve para nada. Para salvación no sirve. Para eso no sirve, no, señor. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no conociera mediante sabiduría humana. No, señor. Dios, hermanos queridos, utilizó la sabiduría divina. Y Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría humana, no. Pablo vino con inspiración divina. Que le tildaron de loco, bueno, que mi locura sea para vuestra salvación, ¿sí? Para salvación. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, dice la Biblia. Pero no es la sabiduría que perece, no. Es la sabiduría que a vida eterna permanece. Permanece. No la sabiduría de esos grandes hombres, esa grande conquista, cómo llegaron a ser gerentes, cómo llegaron a tener estas propiedades, cómo llegaron a conquistar reinos. No, esa no es la sabiduría, no. Para Dios, este tipo de elementos son ignorantes para el Señor. ¿De cuál sabiduría? De la sabiduría que viene de lo alto. La Biblia en el Salmo 146, pueden buscarlo, versículo 3 al 7. Voy a leerle solamente uno o dos versículos. No confíes en príncipes, esa gente sabia, es decir, príncipes, presidentes, monarcas. Aquí en el mundo todavía hay monarquías, ¿no? Sistema de gobiernos. Ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en él, pues sale su aliento y deja de ser. ¿Te das cuenta entonces? La sabiduría humana no funciona en el plan que Dios predeterminó.
de antemano, que Dios predestinó. Aquí que funciona la sabiduría de origen divino, porque para el hombre natural las cosas le son como locuras, le son locuras. Así es. Bien, ya hemos hablado que el misterio que habla Pablo en todas sus cartas, las cartas paulinas, es el misterio, es nada más y nada menos el plan de salvación trazado antes de la creación del mundo y anunciado y puesto en acción por el Padre y el Hijo cuando Adán pecó. Era el gran misterio para el universo. Los ángeles no podían comprenderlo plenamente. Ellos se quedaron admirados. ¿Se acuerdan en aquel coloquio que hubo entre el Padre y el Hijo? ¿Sí? Aquella reunión bendita y deseada. Y los ángeles estaban fuera de ese lugar, afuera del recinto donde estaba el Padre reunido con el Hijo, y estaban ansiosos por escuchar qué solución había buscado el Eterno Padre para el problema que se había presentado, para el problema tanto allá arriba como aquí abajo, es decir, la rebelión de Satanás, la caída del hombre. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios le presentó el misterio oculto. ¿A quiénes? A los ángeles. Los ángeles se lo presentaron ¿a quién? A Adán. Y Adán se regocijó, pero lloró. Lloró amargamente porque por su culpa el Hijo del Hombre iba a morir. Sí, señores. Adán comprendió, hermano. Y Abraham, tiempo después, muchos siglos después, vio mi día y se gozó. Entendió Abraham el plan de salvación. Aunque sea una estilla, se entiende lo necesario para nuestro ¿qué? Para nuestro crecimiento. Ya Pablo se lo dijo a los hermanos de Colosa en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 26. El misterio que había estado oculto desde antes de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén, hermano. Dios se lo manifestó a ellos. Bienaventurado, bendito esos discípulos, esos apóstoles, las personas que estuvieron con Cristo. Bendito sea ese leproso que sintió la mano salvadora. ¿De quién? Del Señor. Quiero ser limpio. Ese era el misterio, hermano, que anhelaban los profetas, que escribieron, que indagaban, pero no sabían para qué tiempo escribían. Pero lo bonito fue que escribieron. Y para ellos fue su toque, para permanecer, para crecer y para ser salvos. Hermano, ese misterio se reveló a ellos. Y Juan lo dice en su primera carta: lo que vieron nuestros ojos, los que escucharon nuestros oídos, los que palparon nuestras manos, de eso os hablamos. El misterio, hermano, el misterio. Hermanos, déjenme decirles que el fundamento del plan de salvación fue echado con sacrificio, ese misterio. Jesús abandonó las cortes celestiales, ¿se acuerdan? Y se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Todos los que comparten esta salvación, ¿sí?, comprada para ellos a costa de un sacrificio infinito y tan infinito por el Hijo de Dios, seguirán el ejemplo del verdadero modelo. Usted está predestinado para ser salvo, pero ¿qué tiene que hacer usted? Elegir serlo o no serlo. Si usted elige aceptar a Jesucristo, aceptar las provisiones que Dios tiene para su salvación, Dios te va a acompañar en todo momento. Déjeme decirte, Dios va a brindar su acompañamiento a usted en el momento de alegría, de felicidad, de tristeza, en las cosas sobrevenidas a la vida, en las dificultades matrimoniales, laborales, sociales. Dios va a estar con usted. Y recuerden que la inspiración divina dice: si hay una guerra que jamás se ha reñido en la vida, es la guerra contra nosotros mismos, contra nuestro yo. El Señor prometió estar con nosotros hasta el final. Así que retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu corona. Así que, hermano, el plan de salvación costó mucho. ¿Le costó la vida a quién? Al Hijo de Dios. Sí, señores. Gracias a Dios que salió ese plan. Si no, ¿cómo íbamos a ser nosotros salvos? Dime. ¿Cómo íbamos a ser rescatados nosotros? No había otra forma. Yo creo que el mundo no se aguantara, hermano. La misma tierra. De repente hubiese implosionado todo. Y todos perdemos la vida. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Él previó todo e hizo un plan de acción, de rescate, de salvación. Qué bonito, ¿no? El apóstol Pedro, Cefas, en la primera carta de su carta a sus hermanos, a nosotros, pues, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no comprenden, hermano. Como nosotros no, porque ellos son seres inmaculados, no han caído en pecado. Nosotros sí, y comprendemos. Un ángel no puede entender que es un dolor de muela. No ha pasado por eso. Nosotros sí nos entendemos. Cristo nos entiende porque Él pasó por las vivencias nuestras. Pero estos hermanos del Antiguo Testamento escribían, no para sí mismos, dice, sino para quienes, para los que llegaron. Gálatas 4:4, Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Conflicto de los siglos, página 467. Los profetas que escribieron acerca de él solo entendían en parte los mensajes que daban acerca de la salvación mediante Cristo. Así pasó en toda la Edad Media. Así pasó en la Edad Media con este hermano, el filósofo, catedrático, maestro, Calvino, que tuvo una verdad hasta allí. Lo dijimos al principio. Que fue de bendición para todos, sí. Que tuvo una comprensión de la salvación, sí. Que sacó 5 puntos sobre la predestinación, la naturaleza del ser humano, sí, y enfocó esto. Pero que la luz ha crecido para una interpretación correcta de las Escrituras, eso está registrado, está palpado en la Biblia, está palpado. Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 11, versículos 33 y 34. La riqueza de la sabiduría, de ese plan oculto. Pablo entendió, hermano, en esencia lo que fue el plan de salvación. El Señor se lo llevó al tercer cielo y le reveló cosas inescrutables, maravillosas. Y nos las reveló a nosotros. Y Pedro, hablando de Pablo, dice el apóstol Pedro, Cefas, hablando de Pablo, dice que escribió cosas que son difíciles de comprender. Este hombre era un teólogo, hermano. Era un hombre ilustrado. Tenía una mente muy florida, muy fecunda. El Espíritu Santo lo llenó y pudo escribir cosas maravillosas. Y si hay alguien que escribe del plan de salvación, del misterio oculto, es Pablo, hermano. Pablo. Sí, señores. Hay cosas que son complejas en el libro de Romanos, pero que se pueden entender, obviamente que sí. Obviamente que sí. Bien, ahora dice aquí en el versículo del capítulo 2 de la carta que estamos leyendo a los hermanos de Corintios, dice, más hablamos de sabiduría en misterio de sabiduría oculta de Dios que Dios predestinó antes de los siglos para la gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Hermano, los príncipes de Jerusalén malinterpretaron las escrituras. Esperaban a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperaban a Cristo en su segunda venida. ¿Qué cosa, hermanos queridos? Cuando llegaron los ¿cómo se llaman ellos? Los Reyes Magos. Así, reyes en sordo-mudos. Saludos a los sordos. La iglesia de Maracaibo. Muchas bendiciones. La hermana Giovanna siempre comparte, ¿no? Ve, la hija le traduce y todo eso. Y ella comprende el mensaje. Hermanos queridos, los judíos, ¿sí?, hicieron una falsa interpretación, realizaron una falsa interpretación de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesucristo y esperaban a Jesucristo de Nazaret como libertador prometido, como Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo aceptaron en su ignominia, en su sacrificio. No, hermano. Hoy día pasa igual. Las creencias erróneas y las tradiciones también enceguecen a los hombres ante la verdad del segundo advenimiento de Cristo. Además, las falsas enseñanzas de la teología popular acerca de la naturaleza de Dios han hecho que muchos rechacen el cristianismo y se conviertan en agnósticos y aún en incrédulos. Agnósticos, ateos, hermano. Sí, señores. Escépticos. Lo dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 315. Hay una mezclolancia, una mezcla extraña, hermano, sobre la verdad y el error. Y la gente rechaza la verdad. Eso pasó en los tiempos de ¿quién? De él. Y por haber confundido la doctrina, ¿qué hicieron ellos? Le sacrificaron. Sí, señores. Lo mataron. Le cegaron la vida ¿a quién? Al Redentor del mundo. Son culpables. Reo de juicio. Sí, señores. Eso es así. El Señor no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. El Señor de la gloria, la sabiduría, dice el apóstol Pablo, ¿sí?
el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antemano, preparó de antemano, esa sabiduría. El Señor es el Señor de la gloria. Vamos a hablar si es verdad esto, lo que estoy diciendo. Pueden buscar en Hechos capítulo 2, versículos 7 y 2, 7:2. Y Él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. ¿Quién es el Dios de la gloria? Jesucristo, hermanos queridos. Salmo 24, 8 al 10. Cuando Jesucristo iba ascendiendo, ya David lo había visto. David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras y fue un canto angelical. Qué maravilla, ¿no? ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Entonces, si hubiesen conocido el plan de salvación, el plan que Dios había predestinado, que había preparado con anticipación, dice Pablo en el versículo 8, no habrían crucificado al Rey de gloria. Es importante, hermano, tener un concepto claro de nuestras creencias, de nuestros principios, para no errar. Ahora, dice la sierva del Señor, tenemos que tener un concepto claro sobre la segunda venida de Cristo. Los hermanos de Tesalonicenses lloraban porque a los hermanitos el pelo se los colocaba como blanco. Primero gris, después blanco. La nieve de los años caía sobre estos siervos, sobre todos, y morían. Y pensaban que no había resurrección y que todo llegaba hasta allí. Pablo escribió la primera carta de Tesalonicenses. Qué bella carta, hermosa carta. El capítulo 4 es excepcional, y al final dice: alentados con estas palabras en la resurrección de los justos. Pero Pablo le dice: hermano, nadie os engañe, porque la segunda venida de Cristo, la parausia de Cristo, no va a venir hasta que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, o el hijo de perdición, el hombre de pecado, como usted quiera aquí. Segunda de Tesalonicenses, creo que capítulo 2, versículos 3 y 4. Hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Quién es? El sistema que gobierna el cuerno pequeño, que entra en acción. No hay que confundir, hay que esperar bien la segunda venida de Cristo. El día y la hora, lo hemos dicho aquí en la serie, nadie lo sabe. Nadie va a saber el día y la hora mientras haya tiempo de gracia. Nadie. Después que acabe el tiempo de gracia, sí vamos a saber el día y la hora. ¿Quién lo va a revelar o nos los va a revelar? El Padre mismo, en el pacto de paz. Bien, otro texto para decir que Cristo es el Cristo de la gloria. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hubiesen crucificado al Rey de la gloria. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es el Rey de la gloria? Cristo. ¿Qué hicieron los hermanos? Porque no entendieron o no quisieron entender, porque distorsionaron las escrituras, este misterio que Dios tenía oculto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ellos. Pero estuvieron conscientes de lo que estaban haciendo, sí. Cristo le habló en parábola al pueblo, a los líderes, y le dijo: mire, hubo un hombre que tenía una viña, la arrendó a unos labradores y mandó a buscar el fruto. ¿Y qué hicieron con algunos? Bueno, algunos le dieron golpe, palos, los hirieron, a otros mataron. Y luego le dice: ahora voy a mandar a mi hijo, quizás tendrán respeto por mi hijo. Y todos los líderes estaban ahí, los del Sanedrín, escuchando, porque le seguían, hermano, estaban ahí. Yo no sé, una cosa loca, ¿sabes? La mentalidad de esa gente antes. Y para acusar, señalar a Cristo, ¿no? Y Cristo le dice: y envió a su hijo. Dijeron: ay, este es el heredero, vamos a darle palo. Y lo mataron. ¿Qué cree usted que hará el Señor de la viña con estos homicidas? Los matará, los perseguirá. Ellos dictaron sentencia, hermanos queridos, sobre ellos mismos. Ellos comprendieron, pero no quisieron abrir el corazón al evangelio. Algunos pocos hermanos en el Sanedrín, José de Arimatea, Nicodemo, aceptaron a Jesucristo. Después los sacerdotes, cuando Cristo murió, dice que se bautizaron muchos sacerdotes cuando el apóstol Pedro dio el discurso. Decidieron, abrieron los ojos, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque sus líderes habían crucificado al Rey de Gloria. ¿Y dónde está ese Rey de Gloria? Allá arriba en el reino de los cielos, a la majestad de Dios. ¿Qué está haciendo el Rey de Gloria en este momento? Intercediendo por nosotros. Hermanos queridos, Dios previó, escuche bien,
también que algunos aceptarían la salvación provistas, y a los que quiso darles el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, ordenó de antemano o predestinó a todos los que voluntariamente aceptaran el don de la salvación a que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sí, Señor, al Rey glorioso. Entonces Dios sabe, hermano, de antemano quién se va a salvar y quién se va a perder. ¿Tiene algo que ver Dios allí? No. Dios apoya al que decide, al que hace el esfuerzo, al que busca, Dios lo ayuda. ¿Sí? En su previo conocimiento, Dios vio todo. ¿Sí? La presencia de Dios. Ahora, ¿qué hace el Señor? Viene y nos ayuda. En todo momento, en toda dificultad, el Señor está con nosotros. ¿Qué hace el Señor con los que no quieren aceptarle? Los deja que sigan su propio camino, el camino de Balaán, el camino de Caín, lo dice Judas. Así que espero que quede claro este capítulo de 2, especialmente el versículo 7, ¿no? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en misterio de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ¿sí?, antes de los siglos para nuestra gloria. Este misterio que Dios había predestinado, nada más y nada menos, era el plan de salvación. Es decir, predestinó preparados de antemano. Bien, hermana Catherine, alguien interactuó con nosotros hoy en esta mañana, miércoles 7 de julio del 2024. Ya estamos llegando al final de esta serie. Nos quedan 2 días con la ayuda del Señor para seguir avanzando. Hermano, no nos quedemos enanos espirituales. Vamos a crecer con la ayuda de Dios en conocimiento. Vamos a sacar tiempo para leer la Biblia, para profundizar. Le aconsejo que lean el capítulo 7 al 12 de Daniel. ¿Sí? Lean el libro de Apocalipsis. No le tengan miedo a Apocalipsis, porque Apocalipsis en griego significa revelación. No hay nada oculto que uno no vaya a comprender. El Señor revela todo allí. ¿Qué agente tenemos nosotros para ayudarnos o para que nos ayude? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si usted aceptó la predestinación de la salvación por su libre elección, Dios va a estar con usted, hermano. Prometió en todo momento de tristeza, de alegría, de dificultad, el Señor ha prometido estar con nosotros. Bien, vamos a ver aquí quién escribe. Carolina Hernández, buenos días, bendiciones, hermano mío. Aquí estamos, full sintonía desde Valera con mi mamá. Atenta, Dios te bendiga, madre mía. Échame tu bendición, hermana mía. Bendiciones para ti, para tu esposo y para tus muchachos. Qué bueno que están ustedes allí compartiendo, viendo, y también es importante diseminar esta verdad. Jimmy Jiménez, saludos desde el estado Barinas, bendiciones a la hermandad. Gracias, hermano Jimmy. ¿Cómo está la lluvia por allá, vale? Poncia Castillo, mi querida hermana Poncia, feliz día, Dios te bendiga a ti y a todos los hermanos, saludos y bendiciones, familia de Dios, amén, hermana Poncia. Le llevamos en nuestros corazones, ¿oyeron? Con muchos recuerdos gratos de ti y de tu querida familia. Elda Gómez, ya estoy conectada, vamos a ver si puedo verlo hasta el final. Dios le bendiga, Dios te bendiga, hermana Elda. En Cuba, hermano, hay que ser maroma, ¿no?, para ver los programas. El Señor te ayude, hermana. Dani Oliveros, buenos días, mis hermanos, que Dios le bendiga. Saludo desde la distancia, muy importante ese tema. Gracias, hermana Dani. Daniela, saludo a tu familia. También se le recuerda, Karen Hernández, amén, muy buenos días. Así es, amor mío. Roxy Simonelli, hola, buenos días desde Brasil. También recibimos la dosis, saludos, estamos en sintonía. Qué bueno, mi hermana Rosy. El Espíritu Santo sea contigo cada día y tu familia. Yudeli Rodríguez, bendiciones en este día. El Señor guía la audiencia del expositor. Amén, amor mío, así se haga, así sea. Elsa María Galíndez, ¿qué le parece? Castillo, Dios te bendiga o bendiga su programa, pastor, y que lo tenga sano, amén, fuerte, para que continúe avanzando, ¿sí?, en la obra. Dios te bendiga a ti, Elsa, gracias por tus bendiciones. Jaime González desde Barquisimeto, feliz día para todos. El Señor fortalezca a cada uno. Sí, el Señor nos ayude a permanecer en el camino de la verdad y así poder llegar a las mansiones celestiales. Sí, ese es el deseo de Él. Amén, hermano. Que esto se haga una realidad pronto. SMI, Movimiento de Reforma. Bueno, buenos días, saludos y bendiciones. Gracias, mi hermano, por estar conectado y por compartir. Silvia Tel Sánchez Díaz, fiel oyente también. Buenos días, hermano. Muchas bendiciones. Gracias, Silvia. Así es, bueno, Carolina Hernández, bendiciones para todos hoy, así se haga. Carola Hernández, bendiciones para todos hoy, amén, amén. Bueno, llevamos a nuestra hermana Catherine, que siempre está pendiente de ayudarnos aquí con la exposición del mensaje. Gracias por interactuar, gracias por compartir. Para mañana, con la ayuda de Dios,
Vamos a continuar con la temática, déjeme decirle, en la predestinación. Es importante que ustedes tomen un lápiz, un cuaderno, anoten, graben. Las computadoras que usted le dicta y ellos lo que hacen es escribir. Ya hemos conversado sobre el glosario, la terminología para entender la predestinación. Hemos conversado e interpretado Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 y Romanos 9, 2 y 13. Hoy miércoles 1 Corintios 2, 7 con el contexto, tanto los textos anteriores como los que vinieron después. Hemos para mañana, si Dios quiere, Efesios 1, 4 y 5 y para el viernes Hechos capítulo 2. Así que oremos. Vamos a orar. Antes de orar tenemos aquí a nuestra querida hermana Maribel Veracierta. Dios Todopoderoso nos ayude a comprender este maravilloso plan de salvación. Amén, amén. Así sea. Oramos. Padre amado, gracias por tu manifestación gloriosa en este plan de redención mostrado a Adán al principio con esta ley de ritos y para los tiempos de los apóstoles la manifestación de tu Hijo amado y ese terrible sacrificio que hizo por nosotros. Para nosotros hoy es historia, pero también es una realidad. Permite que nuestra aceptación de este maravilloso plan oculto y predestinado sea una realidad y que podamos crecer de gracia en gracia y de gloria en gloria. Bendice a la audiencia, bendice a los que comparten y ten misericordia de los enfermos, de los que están padeciendo, de los que tienen diversas necesidades. En Jesús, amén. Se les quiere mucho, será hasta mañana. Chao, chao. Sellando aquí.